Contextos. The Masses of India. Crónicas. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Reportajes. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo. Contextos. Sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable. Historias que suenan. Con Enrique Hernández Alcázar. @Enrique en vivo. Yes, we can. Historias que suenan. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations. El primer debate presidencial por televisión ocurrió en 1960 en Estados Unidos. Two major candidates for the presidency. Kennedy venció a Nixon. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon. Candidatos a la presidencia de la República se realiza mediante la coordinación y producción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. 34 años después, México vio su primer debate entre candidatos a la presidencia por televisión. Con el propósito de participar activamente en el desarrollo de México. Era 1994 y el resultado de las elecciones fue producto del temor. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. México en 1994 era un país convulso. El primer día de ese año entró en vigor el Telecán y al mismo tiempo el EZLN le declaró la guerra al Estado mexicano. Por lo tanto y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. El 23 de marzo, en pleno proceso electoral, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, partido que mantenía el poder desde siempre. Que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Las campañas se detuvieron. La elección se retrasó 3 semanas y el coordinador priista Ernesto Zedillo tuvo que entrar al quite y asumir la candidatura presidencial de su partido. Antes, los precios subían todos los días. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, sentó bases sólidas para reducir la inflación anual a menos del 8%. Porque lo hizo, él sabe cómo hacerlo. Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia. La elección presidencial de 1994 tuvo a 9 candidatos registrados. Pero la democracia fue selectiva y solo los 3 de los partidos más grandes formaron parte del momento histórico por televisión. Invito a los señores candidatos a pasar a este foro en el orden que determinó el sorteo que acabamos de realizar. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Buenas noches, señor. Buenas noches, doctor Ernesto Zedillo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches, señor. Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el Partido Acción Nacional. La noche del 12 de mayo de 1994, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, la moderadora Maite Noriega saludaba así a los 34 millones de televidentes que se estima siguieron la transmisión del que sigue siendo, 24 años después, el debate presidencial con mayor rating en México. Señoras, señores, muy buenas noches. A partir de este momento llevaremos a ustedes el debate en el que participan 3 candidatos a la presidencia de la República. 1 hora y 28 minutos de un formato acartonado, de temas previamente acordados, de 3 rondas, de sus respectivas réplicas, sin intercambio de opiniones directas y una moderadora que solo sirvió para dar turno a los candidatos. La primera parte comienza con una intervención de 8 minutos por cada uno de los candidatos y en ella expondrán de manera general sus ideas políticas. El primero en tomar la palabra fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente se llegó el tiempo de este tan esperado debate. Es una ocasión sin precedentes para los candidatos que estamos impulsando el cambio democrático en una televisión que ha estado cerrada para nosotros. El segundo en hablar fue Ernesto Zedillo. Señores candidatos, les agradezco que hayan aceptado mi invitación del pasado 24 de abril para celebrar este debate, que sin duda fortalecerá nuestra democracia. El tercero en orden de aparición fue Diego Fernández de Ceballos. Tenemos una gran riqueza moral, cultural, religiosa
histórica. Es grande y bella nuestra tierra, con minerales y muchísimo petróleo que nos dan sus entrañas. Y luego, el déjà vu. Escuchen esto. Podría ser en 2018. Por eso este debate es acerca del futuro, no acerca del pasado, compatriotas. No, doctor Cedillo. No solo venimos a hablar aquí del futuro. Para hablar del futuro tenemos que hablar también del presente. Y para entender el presente, tenemos que hablar del pasado. En 1988, las elecciones del 6 de julio fueron elecciones que todos sabemos estuvieron marcadas por el fraude electoral. Yo estoy de acuerdo que tenga una gran aspiración, obsesión por ser presidente, pero nosotros lo hemos conocido a usted en la oposición y en el gobierno. Y no creemos que sea usted para México una opción de modernidad. No regresar a las políticas del pasado, de no experimentar con lo que ya probó su pleno fracaso. El futuro está en nuestras manos, compatriotas. Sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Le voy a decir por qué. Está aquí como consecuencia de dos tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia. Al gobierno, al candidato del gobierno, no podemos creerle. Hasta hoy parece darse cuenta de que hay corrupción, de que hay desempleo, de que hay muchas carencias en el país. Hasta hoy parece darse cuenta que las políticas del gobierno son un fracaso, y él lo acaba de decir hace unos minutos, hace unos momentos. La pregunta obligada es ¿por qué el hambre? ¿Por qué la marginación? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la guerrilla? ¿Por qué la muerte entre nosotros? Tras el debate, Diego Fernández de Ceballos pasó de 9% de la preferencia a 26%, y el porcentaje de indecisos bajó dramáticamente de 27% a solo 16%. Al final, en pleno año del miedo, se impuso Ernesto Zedillo, el candidato oficial que a la postre sería el último de un periodo de 70 años de gobiernos del PRI. Pero esa es otra historia, y la contaremos mañana. Enrique Hernández Alcázar, W Radio. Historias que suenan. Con Enrique Hernández Alcázar. @Enrique en vivo. Historias que suenan.